salvo. Salió de la deep web, vive en un subterráneo, va vestido de rojo y tiene cuernos como el diablo. Mis padres estaban repartiendo boletos de Disney a todos los nietos, uno por uno, con ese ambiente de fiesta familiar. Cuando llegó el turno de mi hijo, mi papá miró el montón en su mano y dijo: creo que contamos mal. En lugar de resolverlo, simplemente se rieron y le dieron los 2 boletos que sobraban a unos niños desconocidos con diademas de Mickey. Mi hijo se quedó quieto mirando, sin entender muy bien lo que pasaba. Yo no dije nada. Solo observé mientras una pareja de desconocidos pasaba por ahí y recibía los boletos extra con una sonrisa. Mi hijo todavía sostenía el vaso de limonada que yo le había comprado, apretándolo como si eso fuera lo único que le quedaba. Mi hijo, Ethan, tenía 7 años. No dijo nada, solo bajó la mirada. Su vaso de limonada temblaba un poco en su mano. Nadie pareció notar su silencio. Yo lo vi, queriendo decir algo, pero mi garganta se cerró. Todo el mundo seguía riendo, aplaudiendo, como si nada hubiera pasado. Mi mamá me abrazó un rato después, diciendo que no me preocupara, que seguro podrían conseguir otro boleto más adelante. Pero su tono no sonó como una promesa, sonó como una excusa. Pasé el resto de la tarde fingiendo que estaba bien. Repartí servilletas, ayudé con los niños, sonreí en las fotos. Pero cada vez que veía a Ethan sentado solo, mirando a los demás jugar con sus boletos en la mano, sentía que algo dentro de mí se rompía un poco más. De regreso a casa, él me preguntó si podía ir al viaje si usaba el boleto de alguien más. Le dije que no funcionaba así. Dijo que no pasaba nada, que no era tan divertido de todos modos, pero su voz se escuchaba débil, como si intentara protegerme a mí. Esa noche, mientras lo acostaba, me di cuenta de que no era la primera vez que mis padres lo hacían sentir menos. Siempre había sido así, solo que esta vez no lo disimularon. Y yo, como siempre, me quedé callada. Me quedé despierta mucho tiempo, mirando el techo. Pensé en cómo mi papá había sonreído cuando entregó los boletos a esos niños desconocidos, como si nada importara. Y pensé en cómo mi mamá había evitado mirarme después. Me pregunté si de verdad había sido un error, o si simplemente no habían querido incluir a mi hijo. Al día siguiente, mi hermana publicó una foto del anuncio familiar en Facebook. Todos los primos sosteniendo sus boletos con sonrisas enormes. Ethan no aparecía. Ni siquiera nos mencionaron. Abrí los comentarios y vi a mis tías diciendo cosas como: ¡qué bendición de familia! ¡Qué recuerdos tan lindos van a crear! Sentí rabia, tristeza y vergüenza. Todo al mismo tiempo. Mi esposo, Ryan, me dijo que no le diera importancia, que probablemente mis padres no se habían dado cuenta. Pero yo sí sabía que se habían dado cuenta. Y también sabía que no era la primera vez que lo hacían sentir invisible. Ethan no volvió a mencionar el viaje, pero guardó el vaso de limonada en su escritorio, como si fuera un recuerdo de algo que no entendía del todo. A veces lo veía mirarlo por unos segundos antes de irse a dormir. Yo empecé a notar más cosas después de eso. Pequeños gestos, miradas, silencios. Empecé a entender que había algo más detrás de esa exclusión, algo que no era tan simple como un error en la cuenta de boletos. Y por primera vez me propuse averiguar qué era. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que estaba exagerando, que tal vez sí había sido un error, que mis padres no lo habían hecho con mala intención. Pero cada vez que veía a Ethan, callado y más reservado, esa versión de los hechos se desmoronaba un poco más. El domingo siguiente fuimos a almorzar a casa de mis padres. Quería ver cómo se comportaban, si notaba alguna incomodidad, pero se comportaron como si nada hubiera pasado. Mi mamá me recibió con su sonrisa de siempre, preguntando si quería café. Mi papá estaba viendo un partido en la sala, riendo con mi cuñado. Ni una palabra sobre los boletos, ni sobre Ethan. Mi hermana, Amanda, apareció con su hija, Lily, vestida con una camiseta de Disney. Dijo que ya habían reservado el hotel y que sus hijos no paraban de hablar del viaje. Lo contó con un entusiasmo casi infantil. Me sentí fuera de lugar, como si no perteneciera ahí. Ethan se quedó al lado mío, jugando con su Game Boy. Nadie le habló más que para preguntarle si quería jugo. En un momento, mi mamá se acercó a él y le dio una palmadita en el hombro, diciendo que la próxima vez lo llevarían a otro lugar solo con los abuelos. Sonó a promesa vacía. En el auto, de regreso a casa, Ryan me dijo que notó algo raro en la forma en que mis padres miraban a Ethan. Dijo que había una distancia, una incomodidad, como si no supieran cómo tratarlo, y no era la primera vez que lo decía. Esa noche, decidí revisar unas cajas viejas en el garaje. Tenía la sensación de que había algo en el pasado que yo no entendía del todo. Mi mamá siempre había tenido una relación extraña con Ethan, distante desde que nació. En cambio, con los hijos de mi hermana era completamente diferente. Regalos, fotos, abrazos, publicaciones. Con mi hijo, silencio. Encontré una caja con álbumes de fotos familiares. En uno de ellos había imágenes del primer cumpleaños de Ethan. Todos sonreían, menos mi mamá. En la mayoría de las fotos, apenas lo sostenía, como si no quisiera hacerlo. Me dio un escalofrío ver su expresión. Más tarde, llamé a Amanda. No planeaba hacerlo, pero necesitaba entender. Ella respondió rápido, con ese tono impaciente de siempre. Le pregunté directamente si sabía por qué mis padres trataban a Ethan de esa forma. Se quedó callada unos segundos. Luego dijo que no era momento para hablar de eso, y colgó. Esa respuesta solo confirmó lo que ya sospechaba. Había algo que todos sabían menos yo. Al día siguiente, mi mamá me llamó. Dijo que había escuchado que yo había estado revisando cosas viejas. Su tono era frío, diferente. Me pidió que dejara el pasado en paz, que no me obsesionara con cosas que no valían la pena, pero no especificó qué cosas. Esa llamada me dejó helada. No recordaba haberle contado a nadie sobre las cajas. ¿Cómo lo sabía? Esa noche, mientras Ethan dormía, le conté todo a Ryan. Me dijo que tal vez debía dejarlo pasar, que no quería que esto afectara a nuestro hijo, pero yo ya no podía hacerlo. Había algo en la mirada de mi mamá que no me dejaba tranquila. Un par de días después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: tu mamá no te dirá la verdad. Habla con Carol. Carol era una antigua vecina, una señora mayor que había vivido frente a la casa de mis padres toda mi infancia. No hablaba
hablaba con ella desde hacía años. Le escribí de inmediato, sin pensarlo mucho. Esa misma tarde me respondió con algo que me dejó temblando. Dijo que había cosas que mi mamá ocultó después del nacimiento de Ethan, y que tal vez era hora de que yo supiera todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando a mi hijo, tratando de imaginar qué podía ser tan grave como para justificar tantos años de frialdad, y supe, con una claridad dolorosa, que esa historia no era solo sobre boletos o favoritismo, era algo mucho más profundo. Y si no quieres esperar la parte 2, puedes ver la historia completa en mi canal de YouTube. Solo tienes que hacer clic en compartir, luego en más, y después en el enlace de YouTube que está aquí en mi perfil. O también puedes buscar el canal Leo Reddit directamente. El timbre sonó a las 9 de la mañana del sábado. Abrí la puerta de mi casa en el barrio más exclusivo de la ciudad y ahí estaban mi madre, mi padre y mi hermano mayor, los mismos que 5 años atrás me echaron a la calle diciéndome que era una vergüenza para la familia, los mismos que me gritaron que nunca llegaría a nada, los mismos que me cerraron la puerta en la cara cuando más los necesitaba. Mi madre intentó sonreír, pero yo la conocía demasiado bien. Era esa sonrisa falsa que ponía cuando quería algo. Mi padre miraba nervioso hacia los lados, como si estuviera evaluando el valor de mi propiedad. Y mi hermano, bueno, mi hermano tenía esa cara de desesperación que yo conocía muy bien. Hola, mijo, dijo mi madre con voz temblorosa. ¿Podemos pasar? Necesitamos hablar contigo. Por un momento, solo los miré. 5 años. 5 años sin una llamada, sin un mensaje, sin siquiera preguntar si estaba vivo o muerto. Y ahora aparecían en mi puerta como si nada hubiera pasado. Caminaron por mi sala de estar, con sus ojos revisando cada detalle, los muebles italianos, el televisor de 75 pulgadas, las obras de arte en las paredes. Podía ver cómo calculaban mentalmente el precio de cada cosa. ¿A qué debo la visita después de tanto tiempo? Hubo un silencio incómodo. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta. Bueno, hijo, hemos venido porque las cosas han estado difíciles últimamente. Mi hermano se inclinó hacia adelante, con esa expresión desesperada. Mira, hermano, sé que las cosas entre nosotros no terminaron bien hace 5 años, pero necesitamos tu ayuda. Recordé esa noche de hace 5 años. Llegué a la casa familiar con una maleta después de perder mi trabajo. Pensé que mi familia me apoyaría. Papá, solo necesito quedarme unos meses hasta que consiga otro trabajo. Mi padre me había mirado con asco. ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a dejar de ser una carga para esta familia? Mi madre había sido la más cruel. Yo crié a 2 hijos, uno exitoso y uno que no puede mantenerse por sí solo. No puedo seguir cargando con tus fracasos. Tienes hasta mañana para irte. Esta casa es para gente que aporta, no para parásitos. Esa palabra había dolido más que todas las demás. Parásito. Algún día van a arrepentirse de esto, les había dicho. Mi hermano se había reído. Cuando seas millonario, ¿verdad? Tú nunca vas a hacer nada. Nunca. Y ahí estaban ahora, 5 años después, sentados en mi sala millonaria. ¿Qué es lo que necesitan? Miguel, necesitamos dinero, suspiró mi padre. ¿Cuánto? $200,000, murmuró mi madre. Para mí, esa cantidad era lo que gastaba en un carro. ¿Para qué? Mi hermano se retorció incómodo. Tuve algunos problemas con préstamos. Los intereses se acumularon. ¿Apostaste el dinero de la familia? El silencio lo confirmó todo. Miguel, intervino mi madre con lágrimas. Sé que no tenemos derecho, pero eres nuestro único hijo que puede ayudarnos. ¿Su único hijo? Creí que tenían 2, uno exitoso y un parásito. Miguel, por favor, murmuró mi padre. ¿Dónde estaba esa familia cuando dormí en la calle durante 2 meses? ¿Cuándo comía una vez al día? No sabíamos qué, empezó mi madre. No sabían porque no les importó saberlo. Me echaron como a un perro, pero ellos no sabían toda la historia. No sabían las noches sin dormir, los riesgos que había tomado para construir mi imperio. ¿Saben qué pasó esa primera noche que me echaron? Dormí debajo de un puente. El segundo día busqué trabajo en todos lados. Cuando ponía la dirección de mi familia, ustedes le decían a los empleadores que ya no vivía ahí. Mi madre comenzó a llorar. El primer mes perdí 15 kilos porque comía cada 2 días. ¿Saben cuántas veces pasé por esta casa? 14 veces, esperando que alguien preguntara cómo estaba. El 7º mes conseguí trabajo limpiando oficinas. Una noche encontré documentos sobre una oportunidad de inversión. Invertí mis únicos $800 ahorrados. En 6 meses se convirtieron en 12,00. En 2 años tenía mi primera empresa. Ahora tengo 6 empresas. Pero hay algo que no me han dicho. Continué. $200,000 no es solo deuda de juego. Mi hermano palideció. ¿Con quién apostaste? Porque no fue en un casino legal. 2 semanas, murmuró mi hermano. Tenemos 2 semanas antes de que vengan a cobrar. ¿Y qué pasa si no pagan? Mi padre confesó. Van a lastimar a tu hermano. Y si seguimos sin pagar, van a venir por toda la familia. Ahí estaba la verdad. No habían venido porque me extrañaran. Habían venido porque su vida estaba en peligro. ¿Y creen que después de 5 años de silencio, yo voy a sacarlos de este problema? Eres nuestro hijo, dijo mi madre desesperadamente. La familia siempre. No, ustedes rompieron esa familia hace 5 años. ¿Saben qué? Tengo el dinero. Esos 200,000 para mí son calderilla, pero no lo voy a hacer. Y fue entonces cuando mi madre dijo algo que cambiaría todo. No tienes derecho a negarnos esto. Somos tu familia. Todo lo que tienes se lo debes a nosotros. Era increíble. Ahora resultaba que echarme a la calle había sido por mi bien, una inversión que debía pagar. Pero lo que realmente estaba a punto de descubrir haría que esta confrontación familiar se convirtiera en algo mucho más peligroso.